sea profe. por CR sí tendríamos segundo orden porque estaríamos sumando las dos concentraciones. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya vi mi error. Entonces, Ok. ahí también el balance de materia del reactor de tanque agitado, según yo, es D entre FA0 NF0, X igual entre a R. CA0 por XA entre menos RA. Ese es así están sus notas y así la tengo yo, así están las notas del libro, profesor. Entonces, a mí me sale 0.4 de XA. A ver. Si Sí, yo es el pongo, a mismo ver, error que el pasado. permíteme, si yo pongo el balance en términos de volumen a flujo molar, Ajá. en esta expresión. Si yo multiplico ambos lados de la expresión por CA0, me encuentro el tau, el espacio-tiempo. Y Ajá, sí, yo entonces trabajé con Tao. el espacio-tiempo es igual a CA0 por X. No sé si eso te aclara la duda. Sí, profe, yo trabajé con Tao y entonces me da Entonces tengo que multiplicar por CA0 aquí. 0.4. 4 Ajá, sí, por CA0. por CA0, que son 0.1 mol por litro, para llevarlo todo a mol por litro, minuto. Acuérdate que aquí está el milimol. Aquí hay un factor de 1000, pues. Entonces tú puedes calcular la tau si tú quieres, pues le puedes manejar como tal, y debe darte el mismo resultado. Eso sí me queda claro a mí. A mí también me da XA de 0.4, profe. Sí, a ¿No? mí también, haciendo todo, porque tengo el mismo procedimiento que usted. A mí Y también, me doctor. sale 0.4. 0.4. 0.4 a mí también, doctor. A mí me la pusieron, ahora me la pusieron difícil. Sí, a mí también me da igual. No, pero es que no puede ser. A ver, X. Pero creo que otra vez es porque FA0 lo está tomando como B0 en lugar de CA0 por B0. O sea, solo puso 100. A ver, un poquito más alto habla. A ver, ¿ya me escucha mejor? Ajá. Creo que FA0 es la multiplicación de 100 por 0.1 Por y... punto 1 nuevamente, ¿no? Entonces dividen 2000 entre 10. Es que eso, Ajá, perdón, en la clase corregimos si esto estaba mal, si ustedes recuerdan. ajá, algo así. Entonces aquí, y esa fue una observación que hizo una compañera de ustedes. Entonces, esto de acá cambia. Entonces, en lugar de tener 20, tenemos 200. Y ahí ya le da el 73%. Por favor, corríjalo, ¿no? Para que no quede la duda. Es que no es 1.1, profe, es 2. Es ¿Cómo? 0.8 entre 2. ¿Dónde está Porque 1.8? no es punto hasta abajo, en el resultado dice la división es 0.8 entre 1.1. Punto 8 menos X igual a X. Pero eso es 2. XA es igual a 2. Y usted lo Sí, está profe, dividiendo entre 1.1. si usted pasa la XA del otro lado, le quedaría 2XA igual a 0.8. Y entonces XA es igual a 0.8 entre 2 y le da XA igual a 0.4. A ver. Ahí está el error, profe, en la última operación, en la última. Entonces es 200. No, eso sí, todo No, eso sí sí está está bien. bien, doctor. Pero lo que le están diciendo mis compañeros, perdón por meterme, compañeros, No, lo que no, está no. mal, lo que está mal, doctor, es lo que está abajo de la operación de 0.8 menos XA igual a XA. El menos XA se va a pasar como sumando y sería 2XA, y eso va a quedar 0.8 entre 2 y va a quedar XA igual a 0.4, doctor. Sí, eso es lo que estaban diciendo, ¿verdad, compañeros? Sí, compañero, ese es el error. Ese es el error precisamente, doctor. A ver, espérame. 4. Estoy de acuerdo. Eso ya lo entendí. Estoy de acuerdo. Pero déjame ver una cosa. Entonces tenemos.
Sí, porque yo hasta lo hice de otra forma, doctor, y me da la conversión de 0.4 igual. 0.4. Sí, Exacto. tienes razón. Tienes razón. Tienen razón, entonces aquí el efecto de la reversibilidad es la que afecta el volumen del reactor. Digo, la conversión. Entonces voy a checarlo y si tuviera yo alguna duda al respecto, les mando yo un correo aclarándolos, ¿no? Sí, doctor. ¿Está bien? Para no parar la clase. Sí. ¿Alguna otra Doctor, duda? otra duda bueno, doctor, no sé si sea duda otra vez, pero no sé si insistir con este mismo problema, con el del 5.22. Bueno, ya ahora sí ya calculé el tiempo, pero yo creo que son por decimales, ¿no? A mí me quedó, en vez del 17.2, me A quedó ver. de Está hablando el del área. el del área. Ok, No sé si es mucho, situación. no sé si es mucho insistirlo, doctor, pero ya ahorita ya lo calculé, ahora sí ya el tiempo, y ya me quedó de 17.1. Ajá. Pero fue por decimales, yo creo, doctor, que... Entonces está bien. Ok, Yo insisto, ahí puede haber efectos de que el número de intervalos o los efectos del número de decimales. El chiste, yo se los digo tal cual, es que el orden del valor no sea algo súper extraordinario. Alguien, si no mal recuerdo, comentaba que había obtenido 19. ¿Eres tú? En un sí, principio era de yo la clase. precisamente, doctor, era yo precisamente, doctor. Yo lo vi razonable el error, pues, o sea, acuérdate que también hay error en la curva. Ok, doctor. Yo puedo haber tenido, si tú agarras, es decir, si tú imprimes la curva en papel y usas un curvímetro, seguramente vas a afinar mal la curva. Aquí vas a tener, y aquí tienes un error, hay cierto margen de error en esto que está aquí, Sí, doctor. ¿verdad? Y es probable que eso te pueda afectar si te fijas por los valores que están asociados ahí. Sí, Yo doctor. aquí le metí yo un valor, luego pues ahí me tembló la mano si tú quieres y no le bajé más Sí, y doctor. ahí luego me volví a subir y todo eso ahí pues fue lo que Pero humanamente. bueno, perdón por insistir en este No, problema, doctor. estamos en todo el derecho, no te preocupes. Justamente esa retroalimentación es la que yo quiero para yo ubicarme también. Ok, doctor, pero sí, muchas gracias. Sería yo, sí, entonces era por mis decimales y pues ya me dio de Es 17.1 probable, o minutos. por la forma de la curva, Ok, o sea, de alguna manera que también afecta a los decimales. ok, doctor, muchas gracias. Nada. Y el otro, ¿qué en otro se apunta? Pero si fijas las curvas aquí, esta está mejor, está más bonita esta que la que está acá. Ah, ok, Hay un problema en el... No, en fin, ok, doctor. Muchas gracias, doctor. pues. Luego vamos a empezar la clase con, a ver, voy a hacer una especie de repaso de lo que vimos la clase pasada. El tema es nuevo. A ver, ¿dónde andamos aquí? Aquí estamos. Y nada más para enfatizar lo que estuvimos analizando. Entonces, a ver, el problema 5.8 quedo de revisarlo y si no les mando nada, significa que sí estamos en el punto 4, ¿eh? Nada más para puntualizarlo. Sí, doctor. Y Sí, si no, muchas gracias, profesor. ya les haré la observación. Sí, Entonces, si nos gracias. vamos a lo que veíamos la clase pasada, ayer, lo que, como les comentaba, lo del reactor de flujo del tanque agitado por lotes, es un tratamiento aparte, no se compara con con los otros dos, en tanto por la forma de operarlos. Uno opera, como su nombre lo dice, en forma intermitente o por lotes o batch, y los otros son reactores de flujo continuo. Entonces, en base a esa forma de operar los reactores es que se comparan el tanque agitado con el flujo pistón y de ahí ayer estuvimos viendo algunos comentarios y algunos criterios relacionados con el análisis de estos reactores. Rápidamente, les comentaba la clase pasada que partíamos de la R cinética como una ley de potencia en la que decíamos que RA era igual a K por C a la N. Luego hablábamos de este par de ecuaciones que desde mi punto de vista son clave, cómo ponemos las moles de A en función de conversión y a su vez el volumen en función de conversión. Acuérdense que este volumen es una exclusiva
digamos, de los sistemas en fase gaseosa, en el que el cambio de molecularidad de la reacción, o sea, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de productos menos la sumatoria de coeficientes estequiométricos de reactivos es diferente de cero. Eso en automático nos variaría el volumen de la mezcla reaccionante. Si el delta N, ese cambio de molecularidad, es igual a cero, pues sea gas, sea líquido, y se ignora el factor de expansión. ¿Estamos? Bueno, entonces, a partir de esto, estas son las ecuaciones, vamos a decir, que se toman como referencia para trabajar los balances, que es el balance de materia del reactor de tanque agitado, que está aquí, y el balance de materia del reactor de flujo pistón, donde estamos manejando acá la definición del espacio-tiempo como CA0B entre FA0, donde B es el volumen, FA0 el flujo molar, que a su vez, no lo puse aquí, pero ustedes saben también que esto es igual a B, volumen del reactor, entre el flujo volumétrico, que en parte fue parte de la confusión de la clase pasada. Del problema 5, 6 y 5, 8, ¿no? Algo así, 5, 7 y 8. Bueno, entonces, agarrando estos dos balances y dividiendo, porque lo que buscamos aquí al dividir es relacionar, en última instancia, relacionar los volúmenes que están involucrados en las definiciones de las TAOs, ya para ser más precisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente yo voy a decir, bueno, quiero ver el efecto del cambio de volumen en el sistema reaccionante. De entrada, lo lógico, lo recomendable, es que trate de mantener todos los otros parámetros que inciden en el funcionamiento del reactor constantes, que sean los mismos. De tal suerte que si yo hablo de una alimentación en la que manejo una concentración, un flujo volumétrico, un flujo molar, ¿sí? Y vuelvo a insistir, lo único que quiero ver es el efecto del cambio de reactor o el efecto en el volumen o el efecto en la conversión. Es lógico que yo diga que mis concentraciones, flujos volumétricos, flujos molares, en ambos reactores son los mismos. Porque si no, si yo tengo 10 litros por minuto de alimentación volumétrica en el reactor de tanque agitado y tengo 1 litro por minuto en la alimentación al reactor tubular, pues al rato yo no voy a saber cuál es el efecto que tenga uno sobre el otro. ¿Me explico por qué? Porque me varía el tipo de reactor, varía el flujo volumétrico y pues ya no sé qué me va a dar un resultado, pero no voy a poder achacarle el que haya aumentado o haya bajado la conversión, porque también yo estoy variando el flujo volumétrico. Entonces, si lo que quiero es exclusivamente ver el efecto de cambiar un reactor de tanque agitado por uno de flujo pistón del mismo volumen, por ejemplo, es normal, es lógico que todos los parámetros que inciden en el funcionamiento de ambos reactores sean idénticos, para que nada más, vamos a decir, el patrón de flujo que está representado por el reactor tubular o por el tanque agitado sea el que me dé la diferencia en la conversión que voy a tener a la salida. ¿Sí queda claro? Ese criterio es esencial, ¿eh? Es como si yo tuviera un reactor de tanque agitado, todo igual que el de reactor de flujo pistón, pero resultó que la temperatura de operación de un reactor y del otro son diferentes. Entonces yo no voy a poder decir que el efecto del tanque agitado de flujo pistón, ¿cómo se llama? Se debió a... Cierran su micrófono. ¿Qué forma tiene tu calefón para pedir las cosas? Hay manera de que... Está abierto un micrófono ahí. Perdón. Profe, creo que usted puede silenciar los micrófonos cuando pase este tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Sí, arriba dice ver opciones y creo que ahí puede ver si puede silenciar los micrófonos. Bueno, está bien. Sí. Tiene razón, aquí está, ¿verdad? Pero también me voy a silenciar yo, ¿no? No, creo que hay opción para que usted silencie a todos y ya luego los abre para que todos puedan opinar. Tiene razón. Bueno, en fin, vamos a ver. Ojalá y no se vuelva a repetir. Nada más tengan cuidado, por favor. Tengan los micrófonos cerrados todos y ábranlos cuando quieran hacer una pregunta y ya les contesto yo y lo vuelven a cerrar, por favor.
para que no nos enteremos de situaciones, vamos a decir, domésticas, por ponerlas así, ¿no? O sea, cada ambiente en el que se encuentran ustedes, pues tiene sus particularidades y nos distrae de la clase. Entonces les comentaba, si el volumen todo es constante, pero lo único que cambia es el tanque agitado del flujo pistón, y resulta que la temperatura es diferente, pues entonces también la temperatura va a tener un efecto en lo que voy a encontrar yo de cálculos. Entonces, por esa razón, en una lógica del análisis, les recomiendo que siempre, aun cuando no lo diga explícitamente un problema, pero le están diciendo, ¿qué sucede con la conversión si el reactor aumenta 10 veces? Tengo un tanque agitado, ¿no? Y le voy a meter un tanque de 10 veces el volumen del primer tanque. Pero evidentemente que todo lo demás se va a mantener constante. Y nada más lo único que quiero ver es el efecto de agregarle a la serie un tanque con 10 veces el volumen anterior. Entonces ya puedo ahí decir, bueno, haber aumentado otro reactor con 10 volúmenes del primero, pues me afectó en la conversión de tal manera, ¿no? Pero si ahí le agregan ustedes flujos o le agregan concentraciones diferentes, pues quién sabe qué vaya a pasar. Ya no tienen un punto de comparación. Bueno, entonces, eso sería en cuanto a esta base. Y luego, después de esto, vienen estas gráficas que ya analizábamos. Bueno, ya los casos de primera orden para primer orden específico. Y estas gráficas en las que llevamos esta relación de los taos, el tanque agitado, flujo pistón, en función de 1 menos X, y generamos esta familia de curvas, donde el orden de reacción es el que nos marca la pauta con relación a las curvas que estamos analizando. Entonces, para una cinética de primer orden, por ejemplo, esta sería la curva que estamos planteando, ¿verdad? Y esta nos diría que para conversiones altas, acuérdense que esto es 1 menos X, o sea, 0.90, 0.95, pues andaríamos por aquí. Entonces esto ya nos está generando una relación de tau en el tanque agitado al flujo pistón, en el que va a ser, por ejemplo, 9 o 10 o lo que sea. Entonces ahí es ahí donde vemos el efecto de la conversión, el nivel de conversión sobre la relación de volúmenes. Esto, como les comenté también en la clase pasada, esto lo dejan en términos muy generales, de tal suerte que todavía dejan la opción de que la concentración inicial en ambos reactores sea la misma. Pero normalmente esto se va también, o sea, la misma concentración, porque lo único que queremos ver es el efecto del cambio de reactor en la conversión, por ejemplo, etcétera. Entonces, me va a quedar básicamente tau M entre tau P. Y a su vez, como está dividido el flujo volumétrico, que también se manejaría igual, pues en realidad a lo que llegamos es que el volumen del reactor de tanque agitado entre el volumen del flujo pistón. En última instancia, lo que estamos comparando son los volúmenes de los dos reactores. Pues aquí están las propiedades, como lo comentábamos en la clase pasada, cuando la conversión anda en esta zona, ahí la tendencia es que estos efectos cambian, bajan, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya en el extremo, cuando no hay conversión, pues no importa qué reactor tenemos, pues no hay reactor. O sea, yéndolo al extremo que estoy diciendo. O si nos vamos a uno, que vamos a andar por acá, pues esta relación de BM en BP aumenta muchísimo. Aumenta en forma logarítmica, ¿no? Digamos, aquí, si tuviéramos una cinética de segundo orden y anduviéramos en una zona de aquí, pues imaginen ustedes, aquí estamos hablando de, pues no sé, 90 veces el tanque agitado respecto al flujo pistón. En general, cuando a un reactor le exigen ustedes que se aproxime a una conversión próxima al 1%, siempre van a tener ustedes a ver, déjenme, les voy a poner esto en el pizarrón. Si ustedes manejan una conversión en la que van a tener aquí la X, y acá van a tener, vamos a decir, la longitud del reactor o el volumen del reactor. En términos generales, la conversión siempre va a tender a hacer esto.
Y cuando se aproxima esta conversión al, vamos a decir, al 100%, esto puede prolongarse enormidades. ¿Sí me explico? De tal suerte que al principio pueden tener un aumento de la conversión bastante alto, pero ya una vez que entran en esta zona, esto se vuelve asintótico prácticamente. Entonces, esto consume pues mucho más volumen de reactor. ¿Me expliqué? Entonces, eso es bien importante que lo tenga claro y eso le da lógica a que mientras más alta es la conversión, pues la diferencia de volúmenes en el flujo pistón y el tanque agitado va a ser mayor. Entonces, me regreso a lo que estábamos, donde estábamos, y entonces esta sería, ahora aquí está en el caso específico, como les comentaba la clase pasada, aquí lo que hago es, si ustedes recuerdan, cuando hicimos el análisis de los balances de materia de los reactores, de tanque agitado, de flujo pistón, llegábamos a tener soluciones gráficas en las que graficábamos un NR, que es esta recta, esta curva que está aquí, que es una curva cinética cualquiera, acotada entre XAI de entrada y XA de salida. Entonces, si ustedes se fijan, para una cinética de orden mayor de 0, esta es la relación de volúmenes de los dos reactores gráficamente. Esto de aquí les daría el volumen del flujo pistón y todo el cuadrado, todo el rectángulo que está acá, nos daría el volumen completo del reactor de tanque agitado. Esto demuestra fehacientemente de lo que les estoy comentando respecto a que el reactor para un mismo nivel de conversión, si comparo el reactor de tanque agitado con el flujo pistón, normalmente el volumen del reactor de tanque agitado va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, entonces, visto esto, nos vamos ahora a la otra página rápidamente, que esto ya lo vimos en la clase pasada. Entonces tenemos ahora los reactores de flujo pistón y tanque agitado. Empezamos por los reactores de flujo pistón y los arreglos pueden ser en serie o en paralelo, tanto para un tipo de reactor como para el otro. Entonces aquí tenemos el balance de materia para el reactor de flujo pistón correspondiente al reactivo, al reactor I, ¿sí? Entonces, en una serie de N tanques, de N reactores, perdón, de flujo pistón, que están conectados en serie, cuyas conversiones a la salida de cada reactor son X1, X2 hasta XN, ¿verdad? Y entonces en el reactor I, intermedio, digamos, pues la conversión estaría relacionada contra el límite inferior sería la conversión de la corriente anterior al reactor I y la conversión de la corriente que sale del reactor I. Y ahí tenemos la dX en R. ¿Sí? Y esto me daría, si yo hago este análisis así tal cual, me estaría dando el volumen del reactor, de ese reactor BI. Ahora bien, la sumatoria de los BI volúmenes de cada reactor, de los N reactores, pues es la sumatoria de todos B1, B2, B3 hasta Bn entre el flujo molar que estamos alimentando al reactor. Entonces, esto, si yo lo sustituyo, voy a encontrarme que la conversión de 0 a XN es igual a la conversión al integral de x01. Vamos a suponer que no tengo conversión a la entrada, x0 igual a 0, a x1, más x1, x2, más, etcétera, xn menos 1 a xn de xnr. Y esto lo sumo todo y me daría esto. Entonces, en ese contexto, a diferencia del caso de los tanques agitados, el caso de los reactores de flujo pistón no mejoraría, y eso es lo que está comentado aquí, ya lo habíamos platicado en la clase pasada, no mejoraría el que yo sustituyera los N reactorcitos de flujo pistón para obtener un nivel de conversión determinado XN, si yo sustituyera esos N reactores con un volumen de reactor completo que fuera igual a la sumatoria de todos los volúmenes de los N reactores, ¿verdad? Y yo hiciera la resolución del balance, esta XN sería idéntica a esta que está acá.
¿Me expliqué? Entonces, no gano nada desde el punto de vista de sustituir un reactor de flujo pistón de un volumen B grande a que yo atomizara, vamos a decirlo así, por decirlo así, ese volumen grandote en N reactorcitos, yo tendría la misma conversión. Les comentaba en la clase pasada que eso se justifica, el tener diferentes valores, tanques agitados, digo, flujos pistones en serie, cuando tenemos necesidad de retirar uno de los productos que se está formando en una reacción más, vamos a decir, compleja, ¿sí? Que necesitamos retirar ese producto intermedio porque es susceptible de que si permanece más tiempo en la mezcla reaccionante, se pueda ir hacia el reactivo hasta el producto que yo no quiero. Esa es una situación. La otra, que es mucho más frecuente, es la necesidad de controlar temperatura. A lo mejor es una reacción endotérmica y que si yo la tengo en un reactorzote enorme, la misma reacción se apaga por la misma necesidad de estar consumiendo energía. Es una reacción endotérmica. Por más intercambiador de calor que yo pueda tener global. Acuérdense que siempre hay resistencias a la transferencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo ahí 3 reactorcitos, por decir algo, e intercalo intercambiadores de calor entre uno y el otro, y de tal suerte que eso puede permitirme mantener un nivel razonable de temperatura en la mezcla. De hecho, inclusive, puedo yo aumentar, o sea, los reactores que estén en serie, eventualmente no necesariamente van a trabajar a la misma temperatura. Pueden trabajar a diferentes temperaturas, con tal de obtener un nivel de conversión razonable, que es lo que buscamos finalmente con el funcionamiento de estos reactores. El ejemplo que veíamos en la clase pasada con relación a esto, de ahí surgió otro criterio. Y el criterio es que cuando ustedes tengan corrientes en paralelo, independientemente del tipo de reactor que ustedes tengan, se esperaría que la conversión a la salida de cada una de esas ramales, ¿sí?, la conversión sea la misma. Ese es un criterio. Entonces no tiene ningún sentido, les pone el ejemplo en la clase pasada, de que yo tenga aquí, por ejemplo, una conversión del 80% y aquí una de 20%. Y mezclo, y ¿qué tengo aquí? Pues no sé. ¿Para qué invertí en tener un nivel de conversión muy alto acá cuando yo meto una corriente que viene muy pobre en la conversión? No es lógico, pues, ¿me explico? Entonces la idea, el criterio es XD debe ser igual a XE. Entonces, en ese criterio, entonces hablamos nosotros de que la relación del volumen al flujo molar de un ramal debe ser igual a la relación del flujo molar, del volumen al flujo molar del otro ramal. Eso me da una relación de 2, de FD a E, y eso con un balance global, FD más FE, me permite encontrar que por el ramal E va a irse 1/3 y por el D va a ser 2/3 de la alimentación total, para que yo pueda, vamos a decir, garantizar que tengan una misma conversión a la salida de los dos ramales. Ese es el criterio. ¿Ok? Y luego de aquí, a partir de las gráficas que hemos visto, pues se puede plantear pues que el reactor de tanque va a ser más eficiente que el reactor de tanque agitado. Visto como para el mismo nivel de conversión, una cinética de orden mayor de 0, el volumen del reactor de flujo pistón va a ser menor que el volumen del reactor de tanque agitado. Es una manera como se interpretaría la eficiencia de uno con respecto al otro. ¿Está claro? La siguiente es con relación a los tanques agitados conectados en serie. Aquí vamos a plantear primero que tengamos una serie con una serie de reactores, de N reactores también, conectados en serie, pero la característica es que todos los volúmenes B1, B2, BI, BN son iguales. Si yo mantengo aquí les comentaba que tengo C0, tengo X0 igual a 0, puede ser. Aquí tengo un flujo volumétrico, B, y una alimentación F0. ¿Sí? Entonces,
a la salida del primer reactor voy a tener una concentración C1. Esta concentración bajó drásticamente al entrar al reactor 1 y se queda ahí en C1. Es un valor constante y esta concentración es la misma concentración que yo tengo en este reactor. Acuérdense la propiedad del tanque perfectamente agitado. Esa mezcla entra al siguiente reactor, vuelve otra vez a reaccionar, cae nuevamente de C1 a C2 y así sucesivamente hasta que sale del reactor N. ¿Okay? Entonces, para el caso específico, vamos a suponer, ya vimos que el factor de expansión, aun cuando es importante considerarlo, pues es un efecto hasta cierto punto no tan importante si lo vemos a la luz de la gráfica primera que vimos, ¿no? Que es una familia de curvas que están asociadas a la curva principal que me manda el orden de reacción. Entonces, suponiendo que tengo un factor de expansión 0 o que tengo un sistema en fase líquida y una reacción de primer orden, el balance que me quedaría para el reactor I es esta que está aquí. ¿Sí? Hago el balance en este reactor que está aquí. ¿Ok? Y esto sería C0 por XI menos XI menos 1 entre la RI. Les hacía la aclaración la clase pasada de que es importante notar que la RI se va a calcular en términos de XI. De tal suerte que si la RI es igual a K por C0 por 1 menos X, esa X es la XI. Nada que ver la XI menos 1. ¿Sí? Entonces, va a partir de esto, si yo sustituyo las definiciones de conversión, me voy a encontrar que el tau I va a ser igual a CI menos 1 menos CI entre KCI. Esto me permite encontrar esta relación para el reactor I. O sea, la concentración de la corriente que entra al reactor I entre la concentración que sale del reactor I es igual a 1 más K por tau I. Tau I es el espectro. O sea, ustedes pasan esto, lo pasan multiplicando para el lado izquierdo y les va a quedar KCI tau I igual a estos valores. Entonces dividen y les va a quedar esto. Entre CI y les va a quedar esto. Esto, si yo hago la regla, no sé cómo de cadena, no me acuerdo. O sea, que voy sustituyendo las concentraciones intermedias, es decir, primero tengo CI a C0, luego después tengo C2 y lo quiero referir a C0, CI a C0. Entonces voy eliminando las concentraciones intermedias y eso me va a generar esta relación en la que yo voy a tener una serie de N múltiplos de 1 más K por tau I. Como la condición que estoy analizando es que el espacio-tiempo es el mismo, o sea, el volumen del reactor es el mismo, entonces esto lo tomo como base y me va a quedar este término elevado a la N. ¿Sí? A la hora de estar, porque aquí quedaría estrictamente 1 más K por tau 1, que multiplica, al sustituir para C2, sería, esto lo multiplica por 1 más K por tau 2, etcétera, etcétera, hasta 1 más K por tau N. ¿Me explico? Si los taus fueran diferentes, pues ahí me quedaría. No podría ser más simplificación, pero sí tenía una cadena de 1 más K por tau. Ahora, si es el caso de los volúmenes iguales, esto yo lo pongo como la base es la misma, 1 más K por tau es el mismo, esto es el equivalente a que yo lo eleve al número de reactores. Y eso es lo que me permite tener esta relación, C0 entre Cn igual a K por a 1 más K por tau del volumen del reactor individual a la N. Y la N es el número de reactores. Yo puedo sacar el logaritmo de este valor o de este valor, estoy poniendo en términos de conversiones, y esto va a ser igual a n logaritmo de este valor. Y de ahí voy a obtener para un nivel de conversión dado, para un nivel de concentración a la salida de los N tanques dado, el número de reactores de tanque agitado que debo de conectar en serie. ¿Sí lo ven? Y ya analizándolo en términos del espacio-tiempo, esto tau n que es igual a la n por tau i
pues despejan y les va a quedar esto. N entre K por C0 entre Cn a la 1 menos N menos 1. Esta ecuación perfectamente la pueden ustedes deducir a partir de esto. Y en el límite, como les comentaba, tienen ustedes que cuando n tiende a infinito, pues tendemos al valor, al balance que me quedaría de un reactor de flujo pistón. Y ya les decía, en términos generales, para el caso de cinética de segundo orden, esta sería la concentración que yo tendría a la salida de ese sistema, tomando en cuenta la ecuación del general de segundo grado, ¿sí? Y es una sucesión de raíces cuadradas, dependiendo del número de tanques. Si se fijan, aquí hay puntos, ahí hay puntos hacia abajo, y eso depende del número de tanques que ustedes estén considerando. Bueno, entonces, eso, digo, son datos, es información que tienen ustedes, no necesariamente la tienen que estar deduciendo, no va por ahí un examen, por ejemplo, de ninguna manera, pero sí es importante que conozcan esas expresiones. Bueno, entonces el siguiente es el... ¿Alguna duda? Voy muy rápido. No, doctor, todo bien. Yo estoy pensando en que estoy haciendo un repaso, ¿eh? Por eso no me estoy parando mucho. Las ecuaciones anteriores que veía que nos está permitiendo es relacionar volúmenes. Creo que se interrumpió. ¿No? No, doctor, Sí, todo bien. Sí, se ¿Todo bien? interrumpió. Sí, se interrumpió un poco, se pausó, ¿no, doctor? Sí. ¿Estamos bien ya? Ya, doctor, ya se escucha mejor. Las Gracias. ecuaciones anteriores, yo las llevo a una gráfica en las que relaciono tau n en tau p. Tau n puede ser para n1, n2, n3, y cuando yo voy aquí sobre la abscisa, el eje de las X que normalmente o comúnmente llamamos, ese corresponde a n que tiende a infinito. ¿Y eso qué significa? Pues esto es el reactor de flujo pistón. Entonces, si se fijan, voy en esta dirección. Desde n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Aquí hay un chorro de tanques que están, o sea, las curvas tienden a pegarse, digamos, y hasta que llego al límite, que es cuando n es infinito, pues resulta que es el modelo del reactor de flujo pistón. ¿Ok? Entonces, ahora, si se fijan, aquí hay unas curvas que no son perpendiculares, pero algo parecido, donde están etiquetadas con el término K por tau. ¿Sí? Si ustedes manejan ese término, déjenme ver, voy a irme a este negocio que está acá, voy a borrar acá. Y ahora, voy a encontrarme que K, ¿dónde está? ¿Dónde está ahora el? ¿Qué es el? A ver, déjenme ver si. Voy a regresarme otra vez. Ahí sí tengo esta falla que no. A ver. Tengo tau igual a, vamos a decir, C0 X entre K por C. O voy a poner C0 1 menos X. Entonces, para una cinética de primer orden, para una cinética, a ver, guarden eso en la cabeza. Luego, para una cinética de segundo orden, esto estrictamente sería C cuadrada y esto se va. Entonces, de ahí saco lo que llaman los módulos cinéticos.
Para una cinética de primer orden, ese módulo cinético sería K por tau. Esto es primer orden. Es lo que les pedí que guardaran en la cabeza, ¿no? Y luego, si es una cinética de segundo orden, sería K por C0 por tau. Y esto sería segundo orden. ¿Está claro? Entonces, ya me regreso a mi gráfica y vemos lo que estamos planteando. Estas curvas que están acá son las etiquetas que corresponden a K por tau 1, K por tau igual a 2, 5, bien sea qué, y puedes llegar ahí a valores más grandes. Y para la segundo orden, el módulo cinético sería K por C0 tau igual a 2. Y acá tienen ustedes todas las curvas correspondientes, 1, 5, etc. Son curvas que son importantes, como lo vamos a ver ahorita en la aplicación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Eso de módulos cinéticos tiene alguna otra implicación o No. definición, algo así? El ¿O? balance que acabamos de analizar en la pizarra, yo lo que les quería demostrar de dónde salen. O sea, sí, por eso, pero el módulo cinético, esa combinación de variables, ¿tiene alguna otra implicación o nada más los combinan por No, conveniencia? porque, por ejemplo, si yo tengo una conversión de no sé qué valor sea y me vengo para acá, ahorita vas a ver la aplicación, vas a encontrar que yo tengo un K por C0 octavo de 5, por decir algo, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones, porque no olviden que aquí está el volumen del reactor involucrado. Nuevamente, la K es la misma, CA0 es la misma, el flujo volumétrico es el mismo, pues lo único que está quedando es que el volumen del reactor va subiendo hacia acá. Y luego vamos a comparar el flujo pistón con el tanque agitado. Vamos a ver el ejemplo. Y ahorita vemos, si sigue la duda, volvemos otra vez al mismo caso. Vamos a pensar que tengo un reactor, o sea, en el momento presente, el 90% de un reactivo se transforma en un producto por medio de una reacción de segundo orden. ¿Ok? En un reactor de tanque agitado. Se pretende instalar un segundo reactor similar a este en serie, o sea, del mismo volumen. Ojo, estas dos gráficas tienen dos etiquetas. Por ejemplo, en el caso de la cinética de primer orden, esa es la primera etiqueta. La segunda etiqueta es que los n que están aquí, la condición es que sean volúmenes iguales. Cinética de segundo orden, etiqueta, volúmenes iguales en los reactores que estamos poniendo en serie. ¿Estamos? Que quede claro para que no revuelvan cuando veamos series de reactores de diferente tamaño, pues que tendríamos ahí la tentación de usar estas gráficas y no se vale. Esto es exclusivo para arreglos de reactores de igual volumen. Bueno, entonces vamos al caso. Entonces por eso nos dicen cómo va a afectar el que yo agregue, ¿sí?, al reactor que me está dando él solito, me está dando un 90% de conversión. Entonces, si yo meto otro reactor con el mismo volumen, ¿cómo va a afectar la conversión del reactor? Esa es la primera pregunta. Apúntenla por ahí. ¿Sí? Que lo tengan claro. La segunda pregunta que viene ahí, ¿qué nos dice? Pues nos está diciendo que para la misma conversión del 90%, ¿sí?, ¿en cuánto puede aumentarse la cantidad de sustancia a tratar? ¿Sí? Son dos problemas muy puntuales. Es decir, uno, como les comentaba, ¿en qué va a incidir esto? Pues esto va a incidir en que si yo aumento en la serie, en el ramal donde yo tengo un solo reactor, le agrego otro de igual tamaño,
pues me va a afectar o me afecta la conversión, y si no quiero yo mejorar la conversión, necesariamente, puesto que estoy duplicando el volumen, va a aumentar la capacidad de tratamiento. Necesito va a afectarme en el flujo volumétrico que yo puedo introducir al reactor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí está clara los dos criterios? Profe, Dime. ¿este ejemplo está en el libro o es de usted? Es un libro, está en el libro. No sé si lo vieron. Profe, ¿puede repetir lo último? Y después vamos a ver ejemplos como los que les empecé a dejar de tarea, que les dije yo que ahí los tuvieran para el fin de semana. Profesor, ¿puede repetir lo último que dijo? Lo que me importa resaltar aquí es la importancia, es el enfoque, pues, ¿sí? Pues no sé, en el libro puede estar, y puede estar claro, este ejemplo lo pueden ustedes volver a ver, ya en el libro, y con lo que estamos platicando, ya esperaría yo que quedara más claro. Dejen pasar a la solución. Entonces, el siguiente sería esta que está aquí. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que para un solo reactor, tau es igual a esto, y yo puedo, fíjense, del valor de 0.90, encontrar el valor de K sea 0 tau igual a 90. Para 0.9 de conversión, este módulo de K por sea 0 tau es igual a 90. ¿Sí lo ven? Háganlo, por favor. 0.9 entre 1 menos 0.9 al cuadrado, que es la para segundo orden. Sí, doctor, da 90. 90. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo me voy a mover en la gráfica? Que eso es lo importante. Bueno. Eso ya me ubica en esta zona. ¿Sí lo ven? O sea, yo selecciono. Si alguien tiene el libro, vean en la gráfica. Es la gráfica que viene ahí. Es la 6, ¿qué? ¿Dónde anda? Es la gráfica en la página 128. La 129. Es la gráfica 6.6. Obvio que hay que tener ahí cierta habilidad o cierto cuidado con la interpolación, extrapolación. No necesariamente van a coincidir el K por sea 0 tau y 90, ¿no? De hecho, ahí es de 100. Ahora, nada que ver la escala que estoy manejando aquí yo con lo que está en el libro, ojo. Pero vaya, ¿esto está claro? O sea, el valor de X, nada más de X me permitió evaluar esto. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Le voy a agregar otro reactor de tanque agitado de igual volumen, no sé cuál es el volumen, pero yo lo voy a agregar. Esto me permite hacer esto. Simplemente el 90 lo multiplico por 2. Aquí, ¿qué es lo que está metido dentro? Vean, desglosen esto, por favor. Tenemos K sea 0, V del volumen del reactor entre flujo volumétrico. K sea 0 y flujo volumétrico, inferimos que son los mismos. O sea, tienen ustedes el reactor solo, que tiene un flujo molar, volumétrico, etcétera. Y yo le agregué, simplemente lo único que hice fue agregar otro reactor de igual volumen. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que me hacen es, a la salida del segundo reactor, ¿cuál es la conversión que tú esperarías tener? Ahora, no me interesa cambiar esa conversión del 90%. ¿En dónde me va a incidir en el comportamiento del reactor? Pues el flujo volumétrico. Porque la K y la CA0 no las muevo. Entonces, el volumen
entre el flujo volumétrico tiene que afectar el flujo volumétrico necesariamente. Entonces, K por CA0 tau de 90 lo multiplico por 2. ¿Están de acuerdo? Si lo ven claro. Que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por 2 el volumen. ¿Sí? Sí, doctor. 180. Váyase a la gráfica, a la 6.6, y ubiquen algo que esté pegado a K por CA0 tau de 180. Esta K por CA0 tau de 180 corresponde a esta línea. ¿Cómo voy a leer la conversión? Pues verticalmente de la serie de 2 tanques, leo en la abscisa. Entonces, esto me dio, fíjense, para K por CA0 tau de 90, obtuve una conversión del 90%. Acuérdense que esto es 1 menos XA. Para 2 veces el volumen original, la conversión a la salida de los 2 reactores sube a 0.974%. Es bien importante que lo tengan claro. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Ahora fíjense cómo va a quedar, cómo queda la maniobra, vamos a llamarle así. Porque esto es básicamente cómo mover. Hagan de cuenta que tuvieran aquí una reglas de un juego. Entonces las reglas del juego estarían ubicadas en este movimiento. Entonces, que yo hable de 2 reactores, o yo pudiera hablar de 3 reactores en serie con el mismo volumen, sería el equivalente que yo esté multiplicando. Ahí viene la aplicación, alguien me preguntaba, de que este módulo cinético yo lo multiplico por 2, por 3, por 4, lo que sea, y voy ubicando las curvas correspondientes. Y en la curva correspondiente a n igual a 1, n2 o n3 o lo que sea, leo verticalmente la curva, que es el caso, por ejemplo, 180, donde cruza esta curva que está etiquetada para acá, sea 0 tau de 180, donde cruza con la curva de n igual a 2, aquí. Entonces yo me bajo verticalmente y leo en la abscisa la conversión correspondiente. Entonces yo puedo responder de la pura gráfica que aumentar el volumen del reactor en un doble me va a mejorar de 90 a 97%. Esto está ligado con el comentario que hacía en el pizarrón. ¿Sí? Acuérdense que como la conversión tiende a hacerse asintótica, pues vamos a requerir, aun cuando estoy duplicando el volumen del reactor, noten que no estoy llegando al 100% de conversión. Dupliqué el volumen del reactor para nada más mejorar de 90 a 97% la conversión. ¿Sí lo ven? ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? Claro. No, todo bien, doctor, gracias. Ahora, la segunda pregunta decía que yo no me interesa a mí mejorar ¿cómo se llama? La conversión. Quiero quedarme con el 90% de conversión. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿eso en qué me va a afectar? O sea, si yo estoy duplicando el volumen del reactor, es la misma, porque infiero que la constante de velocidad de reacción es la misma. La concentración de la corriente de alimentación es la misma. Y nada más me quedan como parámetros que yo meta el volumen y tengo el flujo volumétrico. Si yo tengo la conversión igual, necesariamente voy a tener que afectar el volumen. Ahí sí ya me olvido de que el volumen se mantenga constante, como fue en el caso cuando analizamos de 90 a 180. Entonces ahora lo que estoy planteando es que si la conversión a la salida del segundo reactor va a ser la de 90%, pero yo estoy duplicando el volumen del reactor, estoy aumentando el espacio-tiempo, ¿me explico?
ya el espacio-tiempo de los dos reactores es como diferente al espacio-tiempo de un solo reactor. Entonces, ¿en qué me va a afectar? Pues me va a afectar en la capacidad de tratamiento. Entonces, ¿cómo procedo? El 90% de conversión, yo, vamos a decir, subo y me cruzo con la línea que corresponde, o la curva que corresponde a los dos tanques agitados. Esto, acuérdense que para cuando yo quise calcular la conversión a la salida del segundo reactor, me encontré con que la conversión, yo la estaba leyendo así. O sea, veo la curva, cómo cruza esta curva, y este punto de cruce es el que me sirve de base para leer la conversión a la salida del segundo reactor. Bueno, en este caso no estoy mejorando la K por C0 octavo, esta sigue siendo 90. Entonces, eso me ubica en que el 90% de conversión que está aquí, verticalmente me vengo hacia ahora a una serie que tiene dos tanques agitados. Entonces, en serie. Entonces, esto me permite leer el K por CA0 octavo igual a 27.5. No sé si lo están viendo. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues lo que hago es comparar el espacio-tiempo de una serie de dos reactores con el espacio-tiempo de un solo reactor. ¿Sí? Para eso, lo que hago es relacionar el K por CA0 octavo de dos reactores con el KCA0 octavo de un reactor. Aquí es donde se van K por CA0, las dos se van, y me va a quedar una relación de volumen del reactor, de los dos reactores, que corresponde a 2 veces V1, ¿sí? Dupliqué el volumen inicial, entre el flujo volumétrico que se está yendo en el segundo arreglo, con relación al volumen de un solo reactor y el flujo volumétrico que tenía originalmente. Eso, haciendo el álgebra correspondiente, me encuentro que la relación de B02 a B01 es igual a 6.55. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al haber aumentado, al haber duplicado el volumen del ramal con los dos reactores, aumenté mi capacidad de tratamiento. Entonces, dicho de otra manera, si aumento el volumen del reactor, o sea, agrego tanques agitados y mantengo todo constante, necesariamente va a cambiarme la conversión. Si yo digo, no quiero cambiar la conversión, quiero mantener la misma conversión, necesariamente me voy a ir sobre la capacidad de tratamiento del reactor. Esto se lee como la capacidad de tratamiento. El flujo volumétrico va a aumentar en 6.55 veces el flujo volumétrico que yo tenía en el primer reactor, para compensar el haber duplicado el volumen del reactor. Noten que no estamos aquí hablando de que yo dupliqué el volumen del reactor, entonces duplico la capacidad de tratamiento. No, aquí estamos demostrando que no sucede eso. A ver, hagan el cálculo, joven, así nada más para que tengan claro eso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sí, doctor, sí da, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda, jóvenes, por favor? Bueno, doctor, otra vez, ¿podría explicar cómo se llama el 6.55, el valor de la cantidad? Capacidad de tratamiento. O simplemente aumenté el flujo volumétrico en el segundo arreglo, o sea, en 6.5 veces el primero. Pero yo lo veo más elegante, pues una capacidad de tratamiento, ¿no? Sí, doctor. Yo multiplico 6.5 veces el flujo volumétrico que tenía yo para un solo reactorcito. Pues digo, ya esto desde el punto de vista económico, pues ya tiene su significado, ¿no? Entonces sería que aumentó el flujo volumétrico 6 veces, ¿verdad, doctor? 6.5 veces. Bueno, 6.5 veces. Okay.
Y si lo quieres ver, así hablar muy elegantemente en una entrevista que te vayan a contratar, pues la capacidad de tratamiento aumentó. Gracias, doctor. Ah, Profe, dígame. entonces eso estaría, o sea, físicamente el primer reactor estaría convirtiendo el 90% y el segundo reactor estaría convirtiendo nada, ¿no? No, para nada. Ese comentario es total y absolutamente erróneo. Sí, lo que hiciste fue trasladar la conversión del primer reactor al segundo con 90% de conversión. ¿A costa de qué? Pues a costa de aumentar el flujo del reactivo a lo largo del reactor. Si tú comparas el 1 con el 2, ya el segundo, el primer reactor, el reactor original que te estaba dando un 90% de conversión para un flujo volumétrico B01, ahora ese reactor está trabajando de diferente manera porque aumentaste 6.5 el flujo volumétrico a través de ese mismo reactor. Entonces la conversión de ese reactor va a ser seguramente 60 o 70 o 50%. No sé si te queda claro. Sí, ya me queda claro. Sí, o sea, de ninguna manera el otro está de adorno, no es florero, pues como dicen ahora en la 4T. No es un reactor florero, es un reactor que tiene su papel, porque estás incidiendo en el flujo volumétrico. Es decir, ya el segundo arreglo, ya el funcionamiento del primer reactor nada que ver con el que tenía cuando estaba solo, porque le aumentaste el flujo. Entonces incides en el nivel de conversión. Ok. Es más, Profesor. ya que te puse en ese plan, lo digo en buen plan, ¿cuál sería la conversión que tú esperarías tener de un solo reactor? ¿Cómo lo calculas? Pues vete aquí en el punto de cruce con un solo reactor y aquí lees. Y te va a dar, ¿qué te gusta? Unos 70 o 65, 80, no sé, de escala que esté ahí. ¿Sí lo ves? Sí, lo veo. Ese es el punto. Y eso respondería a tu pregunta, pues, es decir, aquí yo estoy poniendo como base esto que me pide a mí, que me permite a mí ubicar esto, ¿no? Pero ya una vez que tengo ubicado esto, si yo lo veo a la luz de si nada más tuviera un solo reactor, pero ya afecté el flujo volumétrico aquí, la conversión va a disminuir. Ese es el análisis lógico, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. en el primer inciso donde calculamos la conversión de punto 97 No, sí. para el segundo reactor, Sí. en el primer reactor sale con 90% de conversión. En el primer reactor sale con 90, Ajá. exactamente. En el segundo aumentaría el punto 0.74 Así es. y la No, capacidad de tratamiento en el seguiría siendo la segundo, misma. permíteme. A ver, para un solo reactor tengo esto. Si no muevo nada y nada más aumento el volumen del reactor, me voy a mover automáticamente en esta dirección. ¿Sí? Entonces, en esta dirección yo voy a tener que el volumen, la conversión que yo tenía a la salida del segundo reactor va a ser esta. ¿Sí? Sí, aumenta, pero la capacidad de tratamiento sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, exactamente. Porque ahí lo único que incidí fue en el flujo volumétrico. Perdón, en el volumen. Para ir yo de 90 a 180, dupliqué el volumen del reactor. Pero todo lo demás se mantuvo constante. Profe, pero ahí, por ejemplo, ahí usted podría hacer una comparación entre si es factible agregar el segundo reactor comparado con cuánto está aumentando la conversión. Sí, claro, si las necesidades van en esa dirección, sí.
Ya cuando tú tienes conversiones del orden del 90%, bueno, salvo algo muy, quizá para la industria de química fina que llaman, a lo mejor sí te requiere mayores niveles de conversión, de afinar, pues. Pero normalmente en la industria, en general, pues, el 90% es una conversión muy, como te diré, muy competitiva, digámoslo así. Entonces, básicamente, cuando tú haces estos arreglos y no quieres mejorar la conversión, en realidad lo que estás incidiendo es en la capacidad de tratamiento. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, Dime. no sé si sea una pregunta una absurda, pero la verdad, bueno, bueno, ve que en el, en la conversión del 90, bueno, o el 90 es lo que sacamos ¿qué fue de que sacamos de 90? Sacamos la 0.9 entre 1 menos 0.09 de la conversión al cuadrado y eso da el 90. Pero el 0, bueno, el 97.4 de la conversión en este caso en la gráfica sería igual al mismo reactor que sacamos o es diferente. No, el 97% es a la salida del segundo reactor. Ah, ok. Por eso que te apoyas en esto, en la gráfica. Así es. Todo esto es Era, una solución gráfica, si se fijan. sí, Un mínimo de información. Es más, si no tienes la gráfica, no puedes resolver el problema porque no conoces K, no conoces CAC, no conoces Tau. Exacto. Lo único que conoces es la conversión. Ok, doctor. Sí, nada más era esa pregunta, doctor, pero esperamos que no haya sido tan absurdo. No, adelante, no se paren, por favor. Sí, doctor. Lejos de cualquier situación de esas. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema tiene más información. Fíjense, se tiene una reacción en fase acuosa, que esto ya nos quita el fantasma del factor de expansión, independientemente. Les digo fantasma en el buen sentido de la palabra. Entonces, la reacción es A más B que da productos. ¿Cuántos productos? Vayan ustedes a saber. Pero la R cinética se puede definir en términos de RA igual a 500 litros por mol por minuto por la concentración de A y de B, lo cual dará una concentración, un orden de reacción global de segundo orden. ¿Vamos? Se tiene la siguiente información. Se lleva a cabo esta reacción en un reactor de flujo pistón con las siguientes condiciones. Volumen del reactor de flujo pistón, 0.1 litros. Ya introduje aquí un término que sí es importante que lo noten. Vamos a etiquetar el volumen. Cuando hablemos del reactor volumen de flujo pistón, vamos a hablar de BP. Y cuando hablemos del tanque agitado, vamos a hablar de BM. Para no confundir los volúmenes a la hora de estar haciendo cálculos. ¿Sí? Nada más como comentario. Entonces, el volumen del flujo pistón es de 0.1 litro, con un flujo volumétrico de 0.05 litros por minuto. Y tenemos la condición a la entrada de que la concentración de A y la concentración de B son iguales a 0.01 mol por litro. Esto ya me permite plantear una ecuación de este tipo, ¿no? Una ecuación cinética de este tipo. R igual a K por C al cuadrado, o sea, K sea 0 cuadrado por 1 menos X al cuadrado. Sí, esa es la consecuencia de que yo tenga esta relación de entrada con una relación estequiométrica 1 a 1. Cualquier otra cosa que no cumpliera con eso no nos permite hacer esto. Entonces ahí metemos, acuérdense, la definición de esa constante de concentraciones de B y A para poder establecer todo en términos de X. Pero bueno, en fin, no me distraigo. Entonces tenemos esto. Entonces me están pidiendo, ¿verdad? En la primera parte es calcular la conversión fraccional de los dos reactivos. O sea, con una que yo calcule, la conversión fraccional del otro es la misma. Que es parte inclusive de lo que vimos en el problema
del examen, ¿se acuerdan? El problema 5, que no todos resolvieron bien, pero en fin. Este es el balance de la materia del reactor de flujo pistón. Y le pongo de una vez el balance de materia del reactor de flujo de tanque agitado, que sería tau m, para distinguir uno del otro, ¿verdad? Y este sería la CA0 por X entre R. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y vamos a ver ahora el problema. Esas son las ecuaciones de trabajo. Bueno, primer inciso. ¿Cuál es la conversión? Bueno, se van a ir para atrás ahorita que les diga cómo lo calculamos. Tau, a ver, guarden. Tau P igual a 2 minutos. ¿Sí? Eso me permite, si ustedes se fijan en los datos del problema, conozco K, CA0, y como ya conozco tau, yo puedo decir que mi K por CA0 tau es igual a 10. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, vámonos a la gráfica. Se alenta la máquina conforme se va calentando. ¿Qué es lo que tenemos, jóvenes? Pues lo que tenemos, simple y llanamente, digo, pues K por CA0 está igual a 10. Olvídense de esto, no estoy manejando esto, simplemente K por CA0 tau. Es la etiqueta, ¿no? El nivel. Me voy siguiendo la ruta y me encuentro, esto corresponde al reactor de flujo pistón, ¿están de acuerdo? Ya lo habíamos dicho, para N tanques infinito. Entonces, leo directamente aquí la conversión correspondiente. Así de simple. Véanlo, por favor. Ubiquen K por CA. Yo lo único que hice, datos del problema K, CA0. Entonces, lo único que calculé fue tau, que es el volumen del reactor entre el flujo volumétrico. Entonces, eso me da un valor del módulo de cinético de 10. Bueno, esa curva es la que yo tomo y me voy hasta la abscisa que corresponde al reactor de flujo pistón y ahí leo la conversión de 0.91 que corresponde a ese reactor de flujo pistón solito. ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Profe, Hey, para leer 1 menos X era verticalmente o así diagonalmente como lo marca la gráfica. a ver, espera, déjame, ya se me hizo bolas aquí No, te tienes que ir, a ver, aquí está, te tienes que ir siguiendo la ruta, ¿no? La línea punteada que te da ahí. Por eso te digo, si tienes la gráfica, vela ahí en el libro. Ubícate en K por CA0 tau, CA0, K tau CA0 igual a 10. Eso ya te ubica en qué módulo cinético te encuentras. Sí. A diferencia del caso anterior que no lo conocíamos. ¿Se acuerdan que nada más en el caso anterior lo único que conocíamos era la conversión? Y de ahí nos movimos en todo lo demás. ¿Sí? Entonces acá, K tau CA0, sigo yo la curva y en el cruce con la abscisa que corresponde al flujo, al reactor de flujo pistón, encuentro el valor de la X, que es 0.91. ¿Sí te queda claro? Bueno, si tuviéramos el dato ahora de 0.91 para leer K por tau por CA0, tendríamos que movernos diagonalmente, así como lo marca la gráfica. O sea, si fuera al revés. Si fuera al revés, sí, claro, exactamente. O tenemos que subir verticalmente. No. Cuando tú ves vertical es prácticamente cuando tú tienes un solo tanque agitado, dos tanques, como lo vimos en la clase pasada, digo en el problema anterior. Sí, es que me quedó la duda en eso, porque... ¿Mande?
Es que sí me quedó la duda en esto, porque en el anterior nos movimos verticalmente, pero... Porque estábamos tomando los tanques agitados. Entonces yo tengo, vamos a suponer que aquí tengo, ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, déjame ver si metemos el segundo caso, para ver qué onda con el segundo caso que nos pide. Chihuahua. El segundo caso, ya me hice bolas aquí. Es este, ¿no? 6D. No. Ya se me perdió. 6E. ¿No sería el 6G, doctor? 6, sí. 6F, ¿no? Es este. La segunda pregunta, fíjense. Ahorita regresamos a tu duda. El segundo inciso es el tamaño del reactor de tanque agitado para la misma conversión obtenida en A. ¿Qué significa? Calcular el volumen de un reactor de tanque agitado que yo quiero que tenga el 91% de conversión a la salida. ¿Sí estamos? Esa es la pregunta. Entonces, me voy al análisis que estamos viendo. ¿Y qué tengo? Pues yo ahora sí tengo 91% de conversión. Pues me voy verticalmente y encuentro K por C0 tau igual a 110. Esta es la manera como procedo. Si yo digo, quiero tener un 91% de conversión en un reactor de flujo pistón, basta con que yo lea sobre la abscisa con este valor de K por C0 tau de 10. Pero si yo lo que quiero es encontrar el volumen del reactor de tanque agitado que me dé la misma conversión de 91%, me vengo acá. Parto del 91% porque es lo que yo quiero calcular. Me voy vertical hasta el punto que corresponde a un solo reactor de tanque agitado. ¿En qué incidí yo ahí? Pues esto pasó de 10 hasta 110. Eso traducido K por CA0, flujo volumétrico es todo constante, lo único que cambió fue el volumen del reactor. Entonces, el volumen del reactor que yo estoy considerando es 11 veces más grande que el volumen del reactor inicial. Significa que el volumen del tanque agitado es de 1.1 litros. No sé si esto te responde a tu pregunta. Sí, ya vi cómo. En el caso del 90% del reactor de flujo pistón, yo necesitaba este valor para ubicarme en el análisis, y una vez que ya la tengo evaluada esta curva, pues me ubico sobre la abscisa para obtener el 91%. En el segundo problema, en la segunda parte del problema, me están preguntando qué onda con si yo sustituyo el flujo pistón con un tanque agitado, pero quiero el 91% de conversión. Ah, bueno, entonces el 91% de conversión sigue siendo mi referencia, ¿estamos de acuerdo? Nada más que ahora me voy verticalmente hasta el reactor, un solo reactor de tanque agitado. Y esto se traduce en un tau M en tau P de 11. Y ese tau M en tau P de 11 se traduce en una relación de volúmenes, volumen de tanque agitado flujo pistón de 11, lo que significa que BM este es el volumen del reactor de flujo pistón que tengo, es igual a 1.1 litros. Aumentó, yo debo de, si yo quiero la misma conversión a la salida del tanque agitado, necesitaría un reactor con 11 veces el volumen del reactor de flujo pistón. Espérame, voy. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta.
C, ¿qué me dice? Pues me dice que la conversión de reactor de tanque agitado del mismo tamaño del reactor de flujo pistón. ¿Sí? ¿Qué calcular? ¿Qué conversión se tendría si ahora en lugar de meter un reactor de tanque agitado 11 veces más grande para obtener la misma conversión, ahora me dicen, oye, en lugar de meter un flujo pistón, mete un tanque agitado con el mismo volumen del reactor de flujo pistón? ¿Eso te va a incidir en qué? Pues te va a incidir en la conversión. Entonces te vas nuevamente al caso que estamos analizando. BM es igual a BP igual a 0.1 y la conversión va a ser ahora del 73%. Es decir, si te fijas, en un solo reactor de flujo pistón yo tengo un 91% de conversión. Esto no cambió cuando yo puse un reactor de tanque agitado que tiene el mismo volumen del reactor de flujo pistón. ¿Sí? K por C0 tau igual a 10. Entonces ahora leo dn igual a 1. Esta es la dirección en la que me muevo para obtener la conversión que está aquí asociada. Y esta conversión que yo tendría a la salida del reactor de tanque agitado de igual volumen del reactor de flujo pistón es del orden de 73 o 77, 73%. ¿Qué hice? Bueno, como el tamaño del reactor de tanque agitado es igual al tamaño del reactor de flujo pistón, K, CA0, flujo volumétrico, todo eso no lo cambié. Lo único que hice fue cambiar el tipo de reactor. Eso se tradujo en que el tanque agitado de igual volumen me da un nivel de conversión más bajo que el reactor de flujo pistón. Ahí volvamos otra vez a demostrar la eficiencia del tanque agitado, del flujo pistón respecto al tanque agitado. Entonces, el tanque agitado me da una conversión menor que la que estoy obteniendo con el reactor de flujo pistón. ¿Está claro, jóvenes? En este caso sería la conversión de .73, ¿no, doctor? Así es. Ahora, hagan rápidamente el ejercicio, por favor, y calcúlenlo normalmente. Tienen toda la información para calcularlo. Apliquen el balance de materia, ¿sí? Tienen el valor de K hacia 0, lo conocen. La integral de 0 a x de x en x en 1 menos x cuadrada es igual a x entre 1 menos x, o sea, metiendo los límites de integración. Pues ya ustedes pueden encontrar que K sea 0 tau P, lo suben para acá. Este valor de x entre 1 menos x les va a dar a ustedes una conversión del 91%. ¿Sí lo ven? Esto ya es una solución analítica, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Alguien tiene dudas? Vean el punto B. Punto B, calculen ahora K sea 0 tau M. K sea 0 sigue siendo la misma, nada más que tau M no la conocemos. Pero conocemos la conversión que quiero obtener con ese reactor de tanque agitado, que yo quiero que se obtenga el 91% de conversión. Entonces eso me permite hacer este valor y entonces ahora sí tengo que K sea 0 tau M es igual a 11.35. Entonces de ahí sacamos que esto
11.35 entre 10 es igual a 11.2. Queda muy razonable al cálculo que hicimos con la gráfica. ¿Sí? Sí, profe. Y finalmente, a partir de el tanque agitado con las mismas características, digo, el mismo volumen del reactor de tanque de flujo pistón, ahora mi incógnita es X. Esto es el mismo del reactor que tengo original, 10, que ya hemos comentado. De ahí, a partir de esto, obtengo que la conversión es del 73%. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes, dudas? Bien, si no hay dudas, entonces nada más les recuerdo, o sea, lo que sigue del análisis teórico, eso lo vamos a ver. ¿Ya puedo quitarlo de aquí? Ya, profe. ¿Ya todo el mundo lo vio? ¿Ya están todos bien? ¿Ya vieron esto, etcétera? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a regresar. Lo que sigue son que veamos los casos en los que vamos a tener reactores de diferente tamaño. Eso lo vamos a ver en la clase que entra. Nada más se los adelanto. Y esto ya hay otros métodos de evaluación para obtener el número. Seguimos hablando de la serie de reactores que están involucrados para hacer el cálculo, pero ahora no tenemos el mismo tamaño de los reactores que están conectados en serie y eso no me permite utilizar las ecuaciones que vimos para cinéticas de primero y segundo orden. ¿Ok? Bueno, esta es una y la siguiente correspondería al caso donde estaríamos maximizando o optimizando la relación de volúmenes. Y eso es un argumento matemático, es decir, el área bajo la curva del cuadrado, el área que está aquí, ¿sí? Ustedes acuerdan, se optimiza la derivada igual a 0, que sería igual a x de y más y de x. Entonces lo que hacemos es que cuando esta línea, que es la diagonal de este rectángulo, es paralela, que aquí no lo es, pero vaya, me dio flojera jugar aquí con el punto este para enderezar la tangente. Cuando es paralela en la diagonal con la tangente a la curva, en ese punto estamos nosotros optimizando. Ahora, a propósito de la pregunta que me hacían ahorita cuando metíamos un reactor y le agregamos el otro, si se fijan, este X1, si yo tengo un reactor con este tamaño y le agrego otro de este tamaño, la X1 vamos a suponer que se pone aquí. Si yo los invirtiera y pusiera el más grande primero y el otro, la X1 se va a desplazar, aunque la conversión a la salida de los dos reactores sea la misma. Entonces, eso lo vamos a analizar en la clase que entra, el martes de la semana que entra. Simplemente se los adelanto y lo que esperaría es que los problemas 6.3, 6.4 y 6.8 pues los revisen, ¿no? A la luz de esto que hemos estado analizando y con las gráficas correspondientes, etcétera. En los casos en los que pueden hacer el cálculo analítico, háganlo para que lo comparen y lo contrasten con lo que sigue con el análisis de las curvas.
El problema de las curvas que estamos aquí analizando es que sí tienen cierto grado de incertidumbre en los extremos. Si se fijan tenemos algunos puntos abajo de 1 o los intermedios entre 5 y 10 o 2 y 5. Ahí hay valores de curvas que sí son como, no es tan fácil interpolar o extrapolar. Eso resta precisión a los cálculos. Sin embargo, esta gráfica yo entiendo que son muy útiles para hacer cálculos rápidos relacionados con esto, o cuando a falta, como el primer ejemplo que vimos, a falta de datos cinéticos, podemos moverlos en una gráfica de estos y obtenerlos. ¿Sí? O sea, acuérdense que con el 90% de conversión en el reactor de flujo pistón, pudimos definir la K por CA0. En fin, tiene sus utilidades y sus limitaciones. Y muchas veces, cuando uno tiene un método gráfico, pues sacrifica precisión por una evaluación, vamos a llamarle rápida, del problema que se está analizando. Y van una cosa con la otra. Todo tiene un costo en la vida, jóvenes. ¿Dudas? Profe, Dime. que si podría poner de nuevo la solución del inciso C del problema ahorita, doctor, del que estábamos viendo, doctor, ahorita. El último. El último, sí. Es la F. ¿Es este? ¿Sí, no? Sí. ¿Cuál es la duda? Nada más la duda, bueno, nada más quería ver lo de la ecuación de la chicharronera, doctor. Es que creo que le estaba haciendo mal. A ver, podría bajar el de hasta abajo, doctor. ¿Cuál es la chicharronera? El de acá, sí, 10x cuadrada. Bueno, sí, estaba. Ahora sí no me equivoqué. No, sí está bien, doctor. Sí. Es que yo le puse 20, doctor, en vez de 21. Sí, no. Ok, doctor. Gracias, doctor, es lo único. Comentarios, jóvenes. Y todo bien, doctor, ¿eh? Todo bien. Que no participe tanta gente, pero vaya, espero que todos estén siguiendo bien todo el desarrollo del curso. Entonces, les decía yo, aquí le paro. El tema que sigue va a redondear lo que estamos analizando, porque ahora vamos a hablar de serie de reactores de diferente tamaño. Y el siguiente es criterios para establecer el mejor arreglo. Primero vamos a tener dos reactores de diferente tamaño o vamos a definir una serie de dos reactores o tres reactores donde incidamos en optimizar la relación de volúmenes. Y luego después, cuando ya se tengan los reactores, uno mayor y otro menor, pues la gran pregunta, o inclusive un reactor de flujo pistón, pues la gran pregunta es, en esa serie que estamos diseñando, ¿cuál es el reactor que va primero? ¿Cuál es el que va después? ¿Y cuál es el que va después? ¿Sí me explico? Esos son los criterios. Con eso terminaríamos este tema en general, que espero que me lleve martes y jueves. Y si todo va bien, el viernes empezaríamos ya a ver reactores no isotérmicos. Y no me han dicho nada, pero seguiré yo con la idea, salvo que ustedes me la cambien, de que el examen segundo parcial, que corresponde a la parte de los balances, lo veamos el siguiente sábado. O sea, de este sábado, mañana en 8. Nada más, defíname la hora para que ya nos pongamos de acuerdo. Pues igual estaría bien, doctor, el próximo sábado y pues que sea de 4 a 7, como había dicho. Como gusten. Y ustedes tienen ahí su WhatsApp, pónganse de acuerdo y que sea todo democrático. Sí, doctor, sí, claro que sí. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Órale, pues entonces estamos. Buen fin de semana, jóvenes. Sí, doctor, gracias. Entonces checamos los problemas, ¿verdad?